Relatos de Medianoche te da la bienvenida. Antes de adentrarnos en esta escalofriante historia de terror, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos nocturnos. Si te gustan las historias que te ponen los pelos de punta, este es tu lugar. Hoy te traigo un relato que viví en carne propia, y aunque al principio pensé que eran solo historias de fogata, esa noche aprendí que hay cosas que es mejor no desafiar. ¿Estás listo para escuchar algo que cambiará tu manera de ver los campamentos? Apaga las luces, ponte cómodo, y acompáñame en este relato de medianoche. Era un verano caluroso, de esos en los que el aire parece arder incluso al caer la noche. Estaba acampando con un grupo de amigos en un bosque denso y remoto, lejos de cualquier rastro de civilización. La idea era desconectarnos del mundo, alejarnos de nuestras pantallas y disfrutar de la naturaleza, pero esa noche, algo nos encontró. Algo que no pertenecía a este mundo. Habíamos montado nuestras tiendas de campaña junto a un pequeño lago. El reflejo de la luna sobre el agua era tan brillante que casi podías leer con su luz. Después de cenar junto a la fogata, alguien propuso contar historias de terror. Entre risas y exageraciones, nos turnamos para inventar los relatos más espeluznantes posibles. Pero fue Carlos, el más callado del grupo, quien nos dejó helados. Carlos habló de una leyenda local. Según él, el bosque estaba habitado por una presencia conocida como el susurro. Un espíritu que se manifestaba al caer la medianoche, susurrando tu nombre desde la oscuridad. Decían que, si le respondías, te llevaba con él y nunca más volvías a ser visto. Nos reímos nerviosos, fingiendo que no nos afectaba, pero todos sabíamos que la atmósfera había cambiado. Esa noche, nos retiramos a nuestras tiendas de campaña. Mi mejor amigo, Tomás, y yo compartíamos una. La lona fina dejaba pasar cada crujido de las ramas y el murmullo del viento. Estábamos hablando de cualquier cosa para no pensar en la historia de Carlos, cuando, de repente, lo escuchamos. Un susurro. Era suave, casi imperceptible, pero claro como el agua. Juan. Mi corazón se detuvo. Tomás me miró con los ojos muy abiertos, preguntándome en silencio si yo había escuchado lo mismo. Asentí, sin atreverme a decir una palabra. El susurro volvió, más insistente esta vez. Juan. Tomás trató de calmarme, diciendo que seguramente era alguno de los chicos tratando de asustarnos. Pero en el fondo de mi mente, algo me decía que no era así. Reuní el valor para abrir la cremallera de la tienda y asomarme al exterior. El bosque estaba oscuro, pero lo más extraño era el silencio. El canto de los grillos, el murmullo del viento, incluso el crujido de las hojas bajo los pies, todo había desaparecido. Era como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces lo vi. A unos metros de distancia, entre los árboles, había una figura. No era más que una sombra, pero sus ojos brillaban con un tenue resplandor amarillento. Parecía estar flotando, y su presencia me congeló en el lugar. Mis instintos gritaban que corriera, pero mis piernas no respondían. De pronto, la figura inclinó la cabeza y murmuró nuevamente. Juan. Cerré la tienda de un tirón y me arrojé hacia Tomás. Hay algo ahí fuera, susurré con voz temblorosa. Él me miró incrédulo hasta que el susurro cambió. Tomás. Ahora ambos estábamos paralizados. El pánico era palpable, y aunque queríamos gritar, no podíamos hacer ruido. El susurro se convirtió en un murmullo constante, repitiendo nuestros nombres una y otra vez. Parecía rodear la tienda, como si algo invisible estuviera acechándonos desde todos los ángulos. Tomás agarró una linterna y la encendió, dispuesto a enfrentar lo que fuera que estuviera ahí fuera. Apenas abrió la cremallera, la linterna se apagó de golpe. El grito que salió de su garganta fue tan desgarrador que hizo eco en la noche. Algo lo había agarrado. Solo pude ver una sombra arrastrándolo hacia el bosque mientras él desaparecía en la oscuridad. La tienda quedó en completo silencio. Me quedé ahí, inmóvil, hasta que el amanecer empezó a asomarse por el horizonte. Cuando finalmente reuní el valor para salir, todo estaba como si nada hubiera ocurrido. No había señales de Tomás, ni de la figura. Solo su linterna tirada en el suelo, con la bombilla rota. Regresé al pueblo en cuanto pude, pero nadie me creyó.
Mis amigos dijeron que probablemente Tomás se había perdido en el bosque, pero yo sabía la verdad. El bosque se lo había llevado. Y aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar ese susurro llamándome, como si me recordara que no he escapado del todo. El amanecer no trajo consuelo. Aunque la luz del sol iluminó el bosque, esa sensación de que algo estaba vigilándome no desapareció. Los demás del grupo despertaron uno por uno, y mi garganta se cerró al ver que ninguno parecía recordar lo que había pasado. Preguntaron dónde estaba Tomás, pero cuando intenté explicar lo que había sucedido, me miraron como si estuviera loco. Seguramente se levantó temprano y fue a explorar, dijo alguien. Pero yo sabía que no era cierto. Sabía que el bosque lo había tomado. Carlos, el que había contado la leyenda, me observó en silencio mientras los demás se burlaban de mi paranoia. Luego se acercó y, con voz baja, me dijo, el susurro no deja ir tan fácilmente a quienes escucha. Si te habló, te está buscando. Mi piel se erizó. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Carlos suspiró y miró hacia el lago. Porque lo he oído antes. No fui el único en mi familia que escuchó su voz. Intenté convencer al grupo de que debíamos buscar a Tomás, pero nadie parecía preocupado. Finalmente, Carlos y yo decidimos adentrarnos al bosque solos. Armados con linternas y un cuchillo que encontré en mi mochila, comenzamos a explorar los alrededores. Cada crujido bajo nuestros pies parecía resonar en el silencio. El bosque estaba demasiado callado, como si todo estuviera aguardando. A medida que avanzábamos, encontramos algo extraño. En los troncos de los árboles había marcas, símbolos tallados que parecían antiguos. Eran líneas y curvas que formaban figuras que ninguno de los dos pudo identificar. Carlos los estudió un momento y luego murmuró, son de advertencia. Esto no está hecho por animales. No entendí lo que quiso decir, pero la ansiedad crecía con cada paso que dábamos. Fue entonces cuando escuchamos un grito. Un alarido que se ahogó en un eco interminable. Era la voz de Tomás. Tomás, grité, pero Carlos me sujetó del brazo. No le respondas. No importa lo que oigas, no contestes. Había un miedo genuino en sus ojos. Mi instinto me decía que debía escucharle. Continuamos siguiendo el sonido, aunque las ramas parecían cerrarse a nuestro paso. El aire se volvía más pesado y frío, y la luz del sol comenzaba a desvanecerse, como si el día estuviera siendo devorado por la oscuridad. Finalmente, llegamos a un claro. En el centro del claro estaba Tomás. Pero algo estaba mal. Tomás estaba de pie, pero su postura era antinatural, como si algo invisible lo estuviera sosteniendo. Sus brazos colgaban rígidos a los lados, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Sus ojos eran lo peor. No tenían vida. Eran oscuros, como si estuvieran vacíos. En el suelo a su alrededor había un círculo tallado, similar a los símbolos que vimos en los árboles, pero mucho más complejo. Carlos murmuró una maldición y retrocedió. No está vivo, dijo con voz temblorosa. Es una trampa. De repente, los susurros comenzaron. Eran suaves al principio, como el viento entre las hojas. Pero poco a poco se hicieron más claros. Esta vez no era solo mi nombre. Juan. Carlos. Mi sangre se heló. No podía moverme. Era como si el aire se hubiera transformado en plomo, y mis piernas no respondieran. Carlos gritó algo, pero no podía escucharlo claramente. Todo lo que oía era ese susurro, esa voz que parecía venir de todas partes. Entonces Tomás levantó la cabeza. O lo que fuera que estaba controlándolo lo hizo. ¿Por qué viniste?, preguntó. Pero no era su voz. Era como si 1000 voces hablasen al unísono, profundas y distorsionadas. Su rostro se torció en una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Él ya es mío. Carlos tiró de mí y comenzó a arrastrarme hacia atrás. «Corre», gritó, y esta vez, mis piernas respondieron. Corrimos como nunca antes, pero los susurros nos seguían. Parecían rodearnos, acercándose cada vez más. De repente, la tierra bajo mis pies cedió, y caí. Cuando abrí los ojos, estaba en una especie de cueva. La oscuridad era total, salvo por una tenue luz que venía de algo en el suelo.
Era el mismo círculo tallado, pero esta vez brillaba con un color rojizo. Frente a mí, estaba la figura que había visto la noche anterior. Flotaba en el aire, envuelta en sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Pensaste que podías llevártelo, dijo la figura, con esa misma voz llena de ecos. Pero él ya pertenece al bosque. Y ahora tú también. Sentí que algo tiraba de mi cuerpo hacia el círculo, como si una fuerza invisible quisiera arrastrarme hacia su centro. En mi desesperación, grité por Carlos, pero no había señales de él. Mi vista comenzó a nublarse, y justo antes de perder el conocimiento, lo vi. Una puerta tallada en la roca al fondo de la cueva. Una puerta cubierta de símbolos idénticos a los del círculo. La figura se giró hacia ella, como si también la notara por primera vez. El susurro se transformó en un rugido, y la última cosa que vi antes de desmayarme fue como esa puerta comenzaba a abrirse lentamente. Algo estaba saliendo. Desperté con un frío que calaba hasta los huesos. La luz rojiza del círculo todavía titilaba, pero ahora parecía más tenue, como si algo estuviera drenándola. El aire estaba pesado, cargado con una energía que me hacía sentir como si no perteneciera a ese lugar. Me incorporé lentamente, y fue entonces cuando lo noté, la puerta. Era inmensa, más de lo que recordaba antes de perder el conocimiento. Estaba tallada en la roca, con figuras grotescas y símbolos que parecían pulsar débilmente con la misma luz del círculo. Pero lo peor era lo que salía de ella, una oscuridad densa y tangible que parecía devorar cualquier destello de luz. Entonces lo escuché. Un rugido, profundo y gutural, que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Algo más estaba allí, algo mucho más grande que cualquier espíritu o figura que hubiera visto antes. Mi cuerpo tembló al comprender que lo que fuera que estaba detrás de esa puerta no solo era antiguo, sino que también era inmensamente poderoso. Carlos apareció de repente, jadeando y con el rostro desencajado. Había una herida en su frente, y su ropa estaba rasgada. La puerta no debe abrirse, gritó, señalándola con desesperación. Ese no es el susurro, es algo peor. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, la figura que habíamos visto antes apareció de nuevo. Flotaba entre nosotros y la puerta, envuelta en sombras que se movían como si fueran parte de un cuerpo vivo. Su voz resonó en la cueva, llena de rabia y amenaza. Ustedes no deberían estar aquí. Él está cerca, no puede ser liberado. Carlos retrocedió, balbuceando algo sobre un ritual. Me miró con desesperación. Escucha, ese círculo no era una trampa, era una barrera. Lo que está detrás de esa puerta no pertenece a este mundo. El susurro no es un espíritu maligno, es el guardián. Está tratando de detenerlo. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Quieres decir que el susurro nos estaba protegiendo?, pregunté, incapaz de ocultar el horror en mi voz. Carlos asintió. Pero hemos roto el equilibrio. Al venir aquí y entrar en este lugar, hemos debilitado el sello. La figura se giró hacia nosotros, su rostro invisible bajo las sombras. No pueden detenerlo. Ustedes lo llamaron. Ahora, pagarán el precio. La cueva comenzó a temblar. La luz del círculo parpadeaba con violencia, y los símbolos en la puerta brillaron con un rojo intenso, casi cegador. De la oscuridad que salía de la puerta comenzaron a surgir formas. Sombras altas y retorcidas, como espectros deformes, se arrastraban por las paredes y el suelo, acercándose lentamente. «¡Corre!», gritó Carlos, agarrándome del brazo y tirando de mí hacia la salida. Pero apenas habíamos dado unos pasos cuando las sombras nos rodearon. No eran sólidas, pero su mera presencia era paralizante. Susurraban cosas incomprensibles, palabras que no eran de este mundo, pero que resonaban en mi mente como un eco infernal. De repente, la puerta comenzó a abrirse. El rugido que había oído antes se hizo ensordecedor, como si miles de voces gritaran al unísono. Una mano, o algo que se parecía a una, salió de la grieta. Era inmensa, cubierta de una piel grisácea y rugosa, con dedos largos y garras afiladas. La oscuridad que la rodeaba era tan densa que parecía devorar el aire a su alrededor. Carlos gritó algo, pero no pude entenderlo. Estaba demasiado concentrado en la figura que salía de la puerta. No era un ser humano ni un animal.
Su forma era antinatural, casi imposible de describir. Parecía un fragmento de pesadilla hecho realidad. Carlos me empujó hacia el círculo, que ahora apenas brillaba. «Tienes que romperlo», gritó. «Es la única forma de detenerlo». «¿Qué pasa si lo rompo?», pregunté, con las lágrimas corriendo por mi rostro. «Es nuestra única oportunidad», respondió, su voz desesperada. «Si el círculo desaparece, la puerta se cerrará, pero no sé si sobreviviremos». Antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo, tomé una piedra del suelo y golpeé con todas mis fuerzas el círculo. El suelo tembló aún más fuerte, y un viento helado comenzó a soplar desde la puerta. Las sombras aullaron, y la figura flotante dejó escapar un grito ensordecedor mientras desaparecía en la oscuridad. Con un último golpe, el círculo se rompió. La puerta comenzó a cerrarse lentamente, arrastrando con ella a la figura monstruosa que había comenzado a salir. El rugido se transformó en un grito de ira, y justo antes de que la puerta se cerrara por completo, algo me agarró. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo del bosque. La cueva había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Pero algo estaba mal. Miré alrededor y me di cuenta de que Carlos no estaba. Llamé su nombre, pero no hubo respuesta. Estaba completamente solo. Regresé al campamento, pero todo estaba en ruinas. Las tiendas estaban destrozadas, y mis amigos habían desaparecido. La única prueba de que esa noche había ocurrido era un pequeño símbolo tallado en mi brazo, un recordatorio permanente de lo que había enfrentado. Desde entonces, cada noche, escucho un susurro. «Juan». Pero esta vez no es para advertirme. Es para recordarme que la puerta sigue ahí, esperando abrirse de nuevo. El bosque no volvió a ser el mismo para mí. Lo que había vivido allí esa noche cambió algo dentro de mí, algo que no podía explicar. Aunque intenté volver a la normalidad, cada noche el mismo susurro me perseguía. Juan, era suave, insistente, y lo peor de todo, cada vez sonaba más cerca. Pasaron meses sin que pudiera dormir bien. Intenté ignorarlo, pero el símbolo grabado en mi brazo parecía latir cada vez que lo oía. Era como si estuviera conectado a esa maldita puerta que había dejado atrás. Una noche, al borde de la desesperación, decidí volver al bosque. Algo en mi interior me decía que la historia no había terminado, que esa cosa que habíamos enfrentado aún estaba ahí, esperando. Tal vez Carlos seguía con vida. Tal vez había una forma de deshacer lo que habíamos hecho. Llegué al bosque al atardecer, cargando una linterna, una brújula y un cuaderno con los símbolos que recordaba haber visto en la cueva. Pero el bosque parecía diferente. Las sombras eran más largas, y el aire estaba cargado de una tensión que hacía difícil respirar. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos del mundo que conocía. Después de horas de caminar, encontré algo que no esperaba, una fogata apagada. Había cenizas frescas y huellas alrededor. No estaba solo. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser Carlos? Miré alrededor, buscando señales, y fue entonces cuando lo escuché, el crujido de ramas. Me giré de golpe, apuntando la linterna hacia la oscuridad, pero no había nada. Sin embargo, esa sensación de ser observado era abrumadora. Continué avanzando, siguiendo un sendero que parecía llevarme más profundo en el bosque. De repente, encontré un nuevo símbolo tallado en un árbol. Era diferente a los anteriores, más grande y más detallado. Me acerqué para examinarlo, y en cuanto lo toqué, un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de Carlos. Corrí hacia el sonido, mi linterna temblando en mis manos. A medida que me acercaba, los árboles parecían volverse más retorcidos, como si estuvieran observándome. Finalmente, llegué a un claro. Y allí estaba, la cueva. Pero algo era distinto. La entrada parecía más grande, y el símbolo que antes estaba grabado en el suelo ahora flotaba en el aire, como un portal. Dentro, podía ver sombras moviéndose, como si algo gigantesco estuviera despertando. Entonces lo vi. Carlos estaba en el centro del claro, de rodillas. Su ropa estaba destrozada, y su cuerpo parecía mucho más delgado, como si hubiera estado allí durante años. Cuando me acerqué, levantó la cabeza, y lo que vi me dejó helado. Sus ojos eran completamente negros. «Juan», dijo,
pero su voz no era suya. Era la misma voz profunda y distorsionada que había oído antes. Viniste. Sabía que lo harías. Retrocedí, pero Carlos extendió una mano hacia mí. No puedes detenerlo. Está más allá de nosotros. Solo somos piezas en su juego. Intenté razonar con él, pero cada palabra que decía parecía avivar el símbolo flotante. La cueva comenzó a temblar, y la oscuridad dentro de ella se hizo más densa. Sentí que algo enorme estaba empujando desde el otro lado, tratando de atravesar. Carlos me miró con una expresión de dolor y desesperación. La única forma de detenerlo es cerrarlo para siempre. Pero necesita un alma para sellar la puerta. Por eso estoy aquí. Por eso tú estás aquí. No, murmuré, negando con la cabeza. Tiene que haber otra forma. Carlos se levantó con dificultad y se acercó al portal. No la hay. Esto no se trata de nosotros, Juan. Se trata de lo que hay más allá de esta cueva. Si esa cosa cruza la puerta, el mundo no volverá a ser el mismo. Antes de que pudiera detenerlo, Carlos se arrojó hacia el círculo flotante. En cuanto su cuerpo tocó el símbolo, un destello cegador iluminó el bosque. La cueva emitió un rugido ensordecedor, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cuando la luz se desvaneció, el bosque estaba en silencio. Me desperté al amanecer, tumbado en el suelo del claro. La cueva había desaparecido, al igual que Carlos. Todo lo que quedaba era el símbolo, ahora grabado profundamente en la tierra. Mi brazo ardía, y al mirarlo, vi que el símbolo había cambiado. Ahora parecía más intrincado, más vivo. Regresé al pueblo, pero algo había cambiado en mí. Cada noche, el susurro volvía, pero esta vez no era solo mi nombre. Era como si estuviera escuchando un eco de otra dimensión, algo que me recordaba que la puerta, aunque sellada, no estaba cerrada del todo. Y cada vez que cierro los ojos, veo la figura de Carlos, de pie frente al portal, mirándome con esos ojos negros y vacíos. Sé que esto no ha terminado. Y sé que algún día, esa puerta volverá a abrirse. Los días posteriores a mi regreso al pueblo fueron extraños. Intenté continuar con mi vida, pero nada era igual. Las noches eran un tormento constante. El susurro seguía, y aunque antes era solo mi nombre, ahora escuchaba palabras completas, fragmentos de una lengua desconocida. Cada vez que cerraba los ojos, veía destellos de la puerta, de Carlos, y de esas sombras retorcidas. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí algo diferente. El susurro no provenía solo de mi mente, estaba en la habitación. Abrí los ojos, y allí, en la esquina más oscura de mi cuarto, vi una figura. No era completamente sólida, pero sus ojos amarillos brillaban como los de la figura en el bosque. «Estás marcado», dijo con una voz que no era ni masculina ni femenina. «El sello no es eterno. Él encontrará la manera de regresar, y tú serás la llave». Intenté gritar, pero mi voz se quebró. La figura se desvaneció, dejando un frío intenso tras de sí. Esa noche supe que no podía ignorar más lo que había sucedido. Tenía que encontrar respuestas. Recordé que Carlos había mencionado algo sobre su familia y su conexión con el bosque. Después de buscar entre los archivos del pueblo y hablar con algunos ancianos locales, descubrí que su abuelo, un hombre llamado Samuel, había escrito un diario. Según los rumores, el diario contenía detalles sobre la historia de la puerta y lo que realmente protegía el susurro. Me tomó días encontrarlo. Estaba escondido en una vieja cabaña abandonada a las afueras del bosque. El lugar estaba en ruinas, pero el diario seguía allí, enterrado bajo una pila de escombros. Sus páginas estaban amarillentas y llenas de garabatos y símbolos. Muchas de las palabras eran ilegibles, pero lo que logré descifrar fue suficiente para helarme la sangre. Samuel escribió sobre una entidad conocida como el que acecha entre dimensiones. Según él, esta criatura había sido sellada siglos atrás por una orden secreta. El susurro era un espíritu encargado de proteger el sello, pero con el tiempo, su fuerza había comenzado a debilitarse. Cada vez que alguien escuchaba su voz, significaba que la criatura estaba intentando influenciar el mundo exterior. Pero lo más aterrador fue lo último que leí: el sello requiere sacrificios constantes. Sin ellos, la puerta se abrirá por completo, y el mundo será consumido.
Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que regresar al lugar donde todo había comenzado. Si el diario era cierto, había una forma de reforzar el sello, pero requería enfrentarse directamente con lo que había detrás de la puerta. Una noche, con la luna llena iluminando el cielo, me adentré nuevamente en el bosque. Esta vez estaba preparado. Llevaba el diario, una linterna potente y un viejo cuchillo que había encontrado en la cabaña de Samuel. Cada paso que daba me acercaba más a la sensación de que algo me estaba observando. Finalmente, llegué al claro donde había estado la cueva. Aunque la entrada parecía haber desaparecido, el símbolo en el suelo seguía allí, pulsando débilmente con una luz rojiza. Me acerqué y apenas toqué el borde del símbolo, el aire cambió. La cueva reapareció. Dentro de la cueva, el ambiente era aún más pesado que la última vez. La oscuridad parecía viva, moviéndose como si respirara. En el centro, el círculo flotante seguía intacto, aunque su luz era más tenue. Las sombras alrededor parecían observarme, esperando que hiciera algo. Abrí el diario y seguí las instrucciones que Samuel había dejado. Tenía que reforzar el sello con mi propia energía, pero eso significaba enfrentar directamente a la entidad que estaba detrás de la puerta. Recité las palabras escritas en el diario, aunque no entendía su significado. Cada sílaba parecía vibrar en el aire, y la cueva comenzó a temblar. De repente, la puerta se iluminó, y el rugido volvió, más fuerte que nunca. Esta vez, no era solo un sonido, era una fuerza que me empujaba hacia atrás. La figura que había visto antes apareció frente a la puerta, pero algo estaba diferente. Sus sombras eran menos densas, como si estuviera perdiendo fuerza. Es inútil, dijo la figura. Él vendrá, y tú no puedes detenerlo. En medio del caos, vi algo que me dejó paralizado, Carlos. Estaba de pie frente al portal, pero su cuerpo era translúcido, como si fuera un espíritu. Me miró con una expresión de tristeza. No puedes hacerlo solo, dijo. Pero juntos, podemos reforzar el sello. Debes confiar en mí. Sabía que no tenía otra opción. Seguí las instrucciones de Carlos mientras él recitaba palabras que no estaban en el diario. La puerta comenzó a cerrarse lentamente, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Las sombras aullaban, y la figura flotante se desvaneció en un grito de furia. Finalmente, la puerta se cerró por completo, y el símbolo en el suelo brilló intensamente antes de apagarse. La cueva volvió a desvanecerse, y el bosque quedó en un silencio sepulcral. Carlos se giró hacia mí, su cuerpo comenzando a desaparecer. Gracias, dijo con una sonrisa débil. El sello está reforzado, pero no es eterno. Alguien tendrá que protegerlo cuando falle de nuevo. Hasta entonces, mantente vigilante. Quise detenerlo, pero fue inútil. Su figura se desvaneció, dejando solo el símbolo grabado en el suelo como un recordatorio de lo que había sucedido. Desde esa noche, el susurro ha desaparecido. Pero sé que no ha terminado. El símbolo en mi brazo sigue ahí, y a veces, cuando el viento sopla en el bosque, siento que algo me observa. El susurro en el bosque no es solo una leyenda. Es una advertencia. Y algún día, la puerta volverá a abrirse. Pasaron semanas desde que cerré la puerta con la ayuda de Carlos. El bosque parecía haber vuelto a la calma, pero yo sabía que no era verdad. Aunque el susurro había cesado, el símbolo en mi brazo comenzó a cambiar. Sus líneas simples ahora se retorcían como si estuvieran vivas, formando patrones nuevos cada noche. A veces sentía un calor insoportable en la piel, como si algo quisiera salir de mí. Una noche, mientras revisaba el diario de Samuel, encontré algo que antes no había notado. En las últimas páginas, había un dibujo. No era el símbolo que conocía, sino algo más complejo, más aterrador. Bajo el dibujo, estaba escrito: el protector se convierte en la llave. ¿El protector? ¿Era yo? No entendía lo que significaba hasta que tuve el sueño. Esa noche soñé con la puerta. Ya no estaba cerrada, ni entreabierta. Estaba completamente abierta, y detrás de ella había un abismo infinito. Sombras retorcidas emergían de la oscuridad, y en el centro, una figura gigantesca se movía lentamente. No tenía forma definida, cambiaba constantemente, como si la realidad misma luchara por contenerlo.
En el sueño, estaba de pie frente a la puerta, pero no estaba solo. Carlos estaba allí, aunque ya no parecía humano. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos. No puedes detenerlo esta vez, dijo, su voz sonando distante, como un eco. El tiempo se acaba. Debes elegir. Antes de que pudiera responder, la figura gigante se volvió hacia mí, y sus ojos, infinitos y llenos de estrellas, me miraron directamente. Desperté de golpe, con un grito que hizo eco en la oscuridad de mi habitación. Cuando miré mi brazo, el símbolo ya no era el mismo. Ahora tenía una forma parecida al dibujo del diario. Sentí un dolor punzante, y luego escuché un susurro. No provenía de mi mente ni de la habitación. Venía del bosque. Era diferente esta vez. No me llamaba por mi nombre. Me daba un mensaje claro: ven. Es hora. Sabía que no podía ignorarlo. El diario mencionaba que el protector debía regresar al lugar donde todo comenzó para enfrentarse a su destino. Aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera, me preparé para volver al bosque. El bosque estaba más oscuro que nunca. La luna apenas iluminaba el camino, y cada sombra parecía moverse a mi alrededor. Era como si el bosque estuviera vivo, respirando, esperando. Llegué al claro donde la cueva había estado antes, pero esta vez no estaba allí. En su lugar, había un enorme círculo de símbolos grabados en el suelo, brillando con una luz tenue. Al entrar en el círculo, el susurro se hizo más fuerte. No era una voz, sino muchas, hablando al unísono. De repente, el suelo tembló, y la cueva reapareció frente a mí. La puerta estaba allí, cerrada, pero algo estaba empujando desde el otro lado. Y entonces lo vi, Carlos. No era como lo recordaba. Su cuerpo era translúcido, pero estaba deformado, como si la puerta lo hubiera consumido parcialmente. Lo siento, dijo, su voz llena de tristeza. No pude mantenerlo. Ahora depende de ti. Antes de que pudiera responder, Carlos levantó la mano y tocó la puerta. El símbolo en mi brazo comenzó a arder, y sentí que algo dentro de mí se activaba. Una fuerza desconocida me empujó hacia el centro del círculo. En el diario, Samuel hablaba de una elección final, reforzar el sello una vez más, sacrificándome para contener a la criatura por otro siglo, o abrir la puerta por completo, enfrentando a lo que había detrás y arriesgando el mundo entero. El susurro se convirtió en un rugido, y la puerta comenzó a abrirse lentamente. Sentí el frío del abismo en mi piel, y vi las sombras empezando a salir. Pero esta vez, no retrocedí. No voy a huir, grité, levantando el cuchillo. Recordé las palabras del diario y recité las frases que había aprendido. Las sombras se detuvieron por un momento, pero el monstruo detrás de la puerta comenzó a empujar con más fuerza. Carlos gritó algo que no pude entender, y luego su figura desapareció, absorbida por la puerta. Sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia el abismo. El cuchillo brilló con una luz cegadora, y lo clavé en el suelo, en el centro del símbolo. Hubo un destello de luz, y todo se desvaneció. Cuando desperté, estaba de nuevo en el claro. La cueva había desaparecido, y el bosque estaba completamente silencioso. El símbolo en mi brazo se había desvanecido, dejando solo una cicatriz. Pensé que había terminado, que la puerta estaba cerrada para siempre. Pero mientras caminaba de regreso al pueblo, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro. No era mi nombre esta vez. Era una risa. Al regresar al pueblo, el silencio del bosque me persiguió. No había señales de vida, ni el canto de los pájaros, ni el murmullo del viento. Era como si algo hubiera absorbido toda la vitalidad del lugar. Cuando crucé la entrada, supe que algo no estaba bien. Las calles estaban vacías. No había luces en las casas, ni coches en movimiento, ni siquiera el ladrido de un perro. Parecía que todo el pueblo había desaparecido. Pero el silencio no era absoluto. Al pasar por el centro, escuché algo, un susurro débil que se deslizaba entre las sombras de los edificios. Lo seguí, incapaz de ignorarlo, hasta que llegué a la vieja iglesia del pueblo. Las puertas estaban abiertas de par en par, y desde el interior emanaba una luz tenue, roja, similar a la del símbolo del bosque. Sabía que debía entrar. Dentro de la iglesia, todo estaba cambiado.
Los bancos estaban destrozados, las ventanas rotas, y en el centro del altar había un círculo idéntico al que había visto en el bosque. La luz roja pulsaba, proyectando sombras que bailaban en las paredes. En el aire flotaba un hedor a quemado, mezclado con algo metálico, como sangre. Y entonces lo vi. Carlos estaba de pie junto al círculo, pero ya no era él. Su cuerpo estaba cubierto de sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Sus ojos, ahora completamente negros, me miraron con una mezcla de tristeza y desesperación. Te lo advertí, dijo, su voz mezclándose con otras más profundas. No hay manera de detenerlo. Lo que está detrás de la puerta ya está aquí. Antes de que pudiera responder, el suelo comenzó a temblar, y la luz roja se intensificó. Las sombras alrededor del círculo se alzaron, formando figuras humanoides que se movían hacia mí lentamente. «Corre», gritó Carlos, pero sus palabras llegaron demasiado tarde. Las sombras me rodearon, inmovilizándome. Sentí como su frío se hundía en mi piel, como si quisieran arrancarme algo más que mi fuerza. De repente, el círculo en el altar se abrió, y lo vi, la criatura que había estado empujando desde el otro lado de la puerta. Era más grande de lo que podía imaginar, su cuerpo un torbellino de formas cambiantes, ojos, garras y bocas que se abrían y cerraban en un caos eterno. Sus ojos, llenos de estrellas y vacío, se posaron en mí. «No eres la llave», dijo con una voz que resonaba como el crujir de 1.000.000 de árboles. «Eres el camino». Sentí un tirón en mi pecho, como si algo invisible me estuviera desgarrando desde dentro. El símbolo en mi brazo ardió con una intensidad insoportable, y de repente entendí, mi vida, mi existencia, había sido marcada como el vínculo que unía nuestro mundo con el suyo. Carlos, o lo que quedaba de él, se lanzó hacia la criatura. «No te lo llevarás», gritó, y las sombras que lo rodeaban comenzaron a atacar a la entidad. Fue un espectáculo aterrador, las sombras y el monstruo luchaban, mientras el círculo en el altar comenzaba a desmoronarse. Sabía que no podía quedarme allí. Con el poco control que me quedaba sobre mi cuerpo, tomé el cuchillo que aún llevaba y lo clavé en el centro del símbolo en mi brazo. El dolor fue indescriptible, pero el efecto fue inmediato. El símbolo se desvaneció. El círculo en el altar colapsó, y la criatura dejó escapar un rugido ensordecedor mientras era arrastrada de vuelta al abismo. Las sombras se desintegraron, y Carlos me miró por última vez antes de desaparecer en la oscuridad, liberado finalmente de su tormento. Cuando desperté, estaba en las afueras del pueblo. Todo estaba como antes. Las luces de las casas brillaban, y el sonido de la vida cotidiana llenaba el aire. Pero algo estaba diferente. Nadie parecía recordar lo que había pasado. Para ellos, yo era solo alguien que había estado perdido en el bosque por unos días. El símbolo en mi brazo había desaparecido, dejando solo una cicatriz. Pero en mi mente sabía que no había terminado. Aunque la puerta estaba cerrada y la criatura había sido contenida, algo más permanecía. Algo dentro de mí. Cada noche, antes de dormir, escucho algo. No es un susurro, ni una voz. Es un eco, lejano pero constante, como si algo al otro lado de la puerta estuviera esperando. Y sé que algún día, quizá no en esta vida, la puerta volverá a abrirse. Porque hay cosas que no pueden ser contenidas para siempre. ¿Qué opinas? ¿Crees que realmente la criatura fue sellada, o algo logró escapar? Déjame tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos aterradores. Este puede ser el final de esta historia, pero el misterio de lo que hay detrás de la puerta siempre estará ahí, esperando. Nos vemos en la próxima noche, si puedes dormir.